Desde Rincón de los Sauces, Neuquén, Argentina y el mundo. Ministerios Vida y Paz para las Naciones. Vida y Paz para las Naciones. Te invita a escuchar un mensaje de revelación, poder y de milagro en la voz del pastor Sergio Farías. Vamos a compartir la palabra en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Hoy quiero hablarle algo que es totalmente interesante para nosotros, ¿sí? Porque hay una de las cosas que el Señor está haciendo con su iglesia, debido a muchas razones que voy a ir desarrollando a medida de este mensaje, de esta palabra, ¿sí? Hay una ausencia de discernir las operaciones de las tinieblas, cómo las tinieblas se están moviendo en el mundo global y cómo todo se va preparando. Una de las cosas que Satanás hace a la sociedad es que lo único que hace mostrarle al hombre es el comienzo, pero nunca le enseña al hombre el final que tendrá si no tiene a Dios en su corazón. Satanás es un experto en mostrar el comienzo de muchas cosas que pudieran ser buenas o no, pero le enseña el comienzo. Jamás Satanás les enseñará el final que tiene ese hombre y esa mujer o esa generación si no está tomado de la mano del Señor. Entonces, hay una cosa que quiero hablar hoy del crecimiento, cómo se está intensificando. El crecimiento de la maldad en el hombre, cómo está creciendo. Usted ve las redes sociales y hay noticias que te ponen la piel de gallina, ¿sí? Hay cosas que te horrorizan. Jamás te puede pasar por la mente que el hombre pueda haber llegado a torcer su moral de tal manera, ¿verdad?, que esté haciendo tantos estragos contra la vida misma del hombre, ¿verdad? Gente que está haciendo cosas que son totalmente despiadadas. Pero ¿por qué pasa todas esas cosas? Ha llegado el hombre por causa de nuestra desobediencia, ¿verdad? Ha llegado el hombre a tener un grave crecimiento. Hoy estamos en el mundo global que tiene un grave crecimiento, ¿sí?, a lo malo. Hay una seducción a hacer lo malo. Hay una inspiración, hay una maestría, hay una sabiduría que está siendo soltada a diario, ¿sí?, siendo inspirada y revelada a diario, ¿sí?, para que el hombre sea incitado a hacer lo malo. Entonces hoy pareciera que hoy es más rentable, es más reconocido, es más aplaudido hacer lo malo, porque pareciera que hay una generación que hoy a la mayoría de las cosas que son malas se les está llamando bueno, a la mayoría de las cosas, y a lo que es bueno hoy, ¿sí?, hoy se le está llamando que lo bueno es malo. Entonces hay una publicidad que está siendo soltada diariamente, y eso ha hecho, quiero que me logre entender esto, eso ha hecho que la vida de la iglesia, la vida de muchas personas estando en Cristo, no tengan la capacidad de discernir cómo Satanás está operando también para engañar la vida de muchos. Y no nos damos cuenta que a veces está el consejo de las tinieblas, de pensamientos, ¿verdad?, de maldad, y no nos damos cuenta que hay una inspiración ahí espiritual paralelo al lado nuestro, y no nos estamos dando cuenta, no estamos teniendo el discernimiento de estas operaciones. Ahora, libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, vamos a hablar en cuanto al crecimiento de esto versus gente que se aflige por el pecado. Vamos a hablar del mal, pero verso a eso vamos a hablar de gente que verdaderamente se aflige por el pecado y que toma una posición firme en contra de estas operaciones. Es triste, ¿no? Pero ver cristianos, ver creyentes hoy, familias completas, volviéndose a las cosas terrenales a diario, volviéndose, rechazando la cruz, rechazando vivir en santidad, rechazando vivir en orden. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos la capacidad de discernir. Oiga, no tenemos la capacidad de discernir las operaciones de Satanás. Dice la palabra de Dios en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra.
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal, ¿sí? Y hoy lo vemos en esta época que se vuelve a manifestar exactamente lo mismo, pero aún con una doble porción de crueldad y de maldad. Dice de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Oiga, iglesia, si nosotros, mire, en cuanto al discernimiento de las cosas espirituales de maldad, si nosotros no amamos la liberación de estas influencias espirituales, si no discernimos, es porque no estamos amando la liberación. Cuando hay un discernimiento es porque hay una búsqueda a discernir, porque hay una intencionalidad en mí discernir lo que está ocurriendo a mi entorno, a mi alrededor. Y nosotros tenemos como iglesia la responsabilidad de discernir lo que está ocurriendo en el ámbito natural y en el ámbito espiritual, porque el Señor nos ha dado esa capacidad. El mal cada día va a ir aumentando cada día más, y hay pequeñas cosas que a veces no nos damos cuenta, y eso hacen, ¿verdad?, que el enemigo comience a trabajar de tal manera que perdemos la capacidad de discernir que aún en eso también las tinieblas está trabajando. ¿Para qué? Para torcernos del verdadero camino. Ahora, si nosotros no amamos la liberación, quiero que se active esto en esta casa: amar la liberación. Si no amamos la liberación de estas influencias, si no amamos la liberación de los comportamientos humanos, de comportamientos humanos que están con una moral torcida, que no se está preocupando ni está meditando en lo que está diciendo, que ni se preocupa ni está meditando ni percibiendo lo que está pensando, las cosas que está imaginando. Hay gente que, teniendo a Dios en su corazón, no le da importancia aún a los pensamientos que le vienen a la mente, y no se está dando cuenta que hay una influencia de espíritus de demonios trayendo pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, trayendo pensamientos que van en contra del propósito eterno que Dios tiene con nuestras vidas. ¿Qué necesitamos hoy? Padres y madres con discernimiento espiritual. Se necesitan matrimonios que tengan la capacidad de tener discernimiento espiritual, creyente con discernimiento espiritual. Y Dios está buscando un pueblo que también pueda sentir el mismo dolor que el Padre está sintiendo, la misma aflicción que hoy el Padre está sintiendo por la humanidad que se está perdiendo. ¿Quién es el único que puede sentir y que tiene la capacidad de poder sentir? La iglesia de Cristo. Somos nosotros. El dolor que el Padre siente. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Créame que la iglesia ha perdido esa capacidad. No queremos ser nosotros desechados por los hombres, no queremos ser despreciados por los hombres, y eso nos ha llevado a tener incapacidad de discernir lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, o el rostro. Fue, dice, menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. ¿Se da cuenta? Filipenses 3:18 dice: porque por ahí andan muchos. ¿Quiénes son estos muchos? De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora, dice, lo digo llorando. Qué tremenda carga que tenía este hombre, ¿no? Que son, dice, enemigos de la cruz de Cristo, que son enemigos del mensaje verdadero, correcto. Que no se trata solamente de hablar de Cristo, ¿verdad?, de hablar de la Escritura, de conocerme la palabra, sino se trata que mi transformación sea de adentro hacia afuera. De eso se trata. De que no sean palabras nada más, sino que lo que te estoy hablando y lo que tú me estás hablando del reino de Dios es algo que tú y yo estamos practicando. Eso es lo que el mundo necesita. Y eso es lo que nos permite a nosotros y nos califica para discernir lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual. Si hay influencias espirituales de maldad que están atacando nuestras vidas, que están atacando nuestro entorno, que están afectando nuestra familia, tener la capacidad de discernir. ¿Por qué? Porque amamos al Señor, porque vivimos una vida conforme al corazón del Padre.
que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin, dice, de los cuales será perdición, el fin de ellos. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así dice la Escritura. Solo piensan en lo terrenal. Amado, acá vamos a entrar y voy a enseñar algo. Tómeme atención en esto, porque si usted no ama la liberación, vas a ser incapaz de discernir lo que está ocurriendo. Hoy fíjese, hay costumbres, hábitos, pensamientos, palabras, hay comportamientos dentro del pueblo de Dios que necesitan ser rechazados. A veces nosotros tenemos costumbres, a veces tenemos hábitos, tenemos pensamientos, palabras, comportamientos, que es más de lo mismo de todos los días, y a veces no nos ponemos a meditar que tales costumbres que tenemos y pensamientos que tenemos, tiene que llegar un momento en la vida nuestra que tenemos que rechazarlo. Porque si tú te pones a pensar, te darás cuenta, si comienzas a discernir que esos hábitos, esos pensamientos, esas palabras, cómo te diriges, esas actitudes que a veces tenemos, nos daremos cuenta al final, si buscamos discernir, nos daremos cuenta que no hay una participación divina, hay una participación de demonios, de influencias demoníacas. Pero ¿por qué ocurre todo esto? Porque se le ha estado brindando demasiada competitividad. No se le está dando la importancia al orden que el Señor nos está llamando estar. Más bien, ¿sí? Hoy en día aquellas cosas son más importantes en el diario vivir, como el enojo, como el desacuerdo, como la ira, como el resentimiento dentro del cuerpo de Cristo. Y no estamos teniendo la capacidad de discernir, ¿verdad?, que hay situaciones y comportamientos que se han hecho parte de nuestro ciclo de vida, y eso no nos permite hacer cambios, y no nos facilitan estar en familia, y no nos facilitan estar en comunión, y no nos facilitan estar en oración, y no nos facilitan permanecer. Si no nos facilitan aquellas cosas que son hábitos, son comportamientos, son pensamientos, son palabras que no nos permiten permanecer en el don que el Señor nos ha dado, no nos permite estar en el cuerpo de Cristo, porque hay manifestaciones, porque hay influencias espirituales de maldad, y que tenemos que tomar nosotros atención y discernir lo que está ocurriendo en estos años. La maldad del hombre va a crecer cada vez más. Por eso el hombre cada vez está más frío ante un accidente, ante una violación y a tantas cosas terribles que ocurren. Lo tomamos como una noticia más, porque hemos endurecido nuestro corazón. Y ahí es donde participa las tinieblas. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja, dice, alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amados, el Señor, si hay algo que está haciendo en este tiempo sobre la vida de su pueblo, sobre la vida de los creyentes que estamos buscando al amado todos los días de nuestros días, es que Él está actualizando a su iglesia en nuestro modelo de liberación. Él nos está actualizando en nuestra manera de comenzar a discernir los tiempos que verdaderamente estamos viviendo en estos días. Gálatas dice, capítulo 5 versículo 1, dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta palabra es muy bonita, es tremenda, ¿verdad? Pero cientos de cristianos no están viviendo esto. Estad pues firme. Hay cientos de cristianos que no están viviendo firmes. No viven en la libertad con que Cristo nos hizo libre, sino que viven cautivos del enojo, cautivos del rechazo, cautivo del desacuerdo, cautivo de las continuas peleas. Siempre hay un motivo para estar desacuerdo. Cuando yo estoy dándole la oportunidad al desacuerdo, a la gritería, al enojo, que es algo continuo que se comienza a tornar en la vida de un matrimonio, en la vida de un padre con un hijo, cuando conociendo al Señor, pudiendo estar en libertad con la que Cristo pagó para que nosotros pudiésemos andar en libertad, dejamos que ámbitos de manifestaciones espirituales de maldad comiencen a operar en torno de nuestros días, en torno de nuestros pensamientos, y allí se ocultan los demonios.
Operaciones espirituales de maldad, oculto en el enojo. De la nada te enojas y te irritas y te pones mal. Y en un segundo puedes echar a perder toda una semana espectacular. Y no nos damos cuenta que lo que está ocurriendo es que yo necesito liberación. Dios no te va a dar enojo para que te enojes y vuelvas y termines abortando todo lo que el Señor está haciendo contigo. Si no te lo da el Señor, ¿quién es que provee el enojo, la ira, el resentimiento, la maldad, la crueldad, el desacuerdo, la injusticia? Ser injusto el uno con el otro, no saber permanecer el uno con el otro. Amado, todas esas cosas que parecieran sutiles de la vida, la iglesia, gran parte, mucha gente ha perdido la capacidad de discernir y lo toma como algo más natural de la vida, y no es algo natural de la vida. Como la maldad en este mundo está creciendo, también esa maldad le está pegando a la vida de muchas personas en Cristo. Y muchos están perdiendo la fe, se están desanimando por cosas muy pequeñas. Y están dejando la fe, el camino verdadero están dejando. Están agotando sus últimos recursos. Están hablando el consejo de Satanás, mas no el consejo de Dios. Porque están ignorando demasiado tiempo las artimañas del error, las artimañas de Satanás. Yo quiero en esta noche que tú te alertes por un momento en tu vida, como familia, como padre, como esposo. Yo tengo la capacidad, tengo el derecho y tengo la necesidad de todos los días estar alerta, despierto, atento de lo que está ocurriendo en mi entorno. Yo no puedo perder esta salvación tan grande. El Señor te dio y me proveyó esta salvación tan grande. No hice nada, ¿verdad?, para obtener, ni usted ni yo. De gracia la recibimos. Pero no perdamos esta salvación tan grande. No perdamos el estar activo en nuestro llamado, en vivir en esta gracia preciosa, en el manifestar el reino verdaderamente y ser cristianos no tibios, no fríos, sino cristianos que estén metidos en la brecha, buscando y amando al Señor con toda la fuerza. Y todo el tiempo está nuestra vida estar en un estado de firmeza. Todo el tiempo asegurarnos que nuestra vida tiene que estar en un estado de libertad, porque es la posición en la que Cristo nos puso. Amado, si usted acepta la gritería, el enojo, lo acepta como algo normal, el desacuerdo, y todo tiene que tornarse por una discusión y no por el acuerdo en su hogar, conociendo al Señor, usted tiene que entender y percibir que allí hay participación que usted está dejando, que son participaciones demoníacas. Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Usted lo quiera creer, yo lo quiera creer o no, a Satanás no le importa. Él cuando tira a matar. Él no toma por inocente las palabras porque bueno, no sabía. Él no toma nada por inocente. Todo lo que nosotros decimos lo toma. Gente vencida por el enojo a diario. Enojos que no son enojos de aquellos años, ¿verdad? Sin conocer a Dios. Pero son enojos momentáneos. Pero esos enojos momentáneos no paran nunca. Son ciclos repetitivos que se anuncian todos los días. Y si usted no se da cuenta, en eso tiene participación de espíritus de influencias demoníacas. Yo debo discernir, debo entender, comprender qué está ocurriendo en mi entorno, qué está pasando conmigo. Gente vencida por el desacuerdo, vencida porque está poniendo más la mirada en las cosas de la tierra que en las cosas de arriba. Y cada día está perdiendo protagonismo en el reino, porque estamos desenfocándonos cada día más así cuando no tenemos el discernimiento que debemos tener. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, ¿verdad?, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias, dice que no son carnales. Tu lucha no es con discutir, con estar en desacuerdo, con estar diciendo palabras feas, palabras negativas, automaldiciéndote. Eso no es de la vida de un cristiano. Pero cuando está ocurriendo, tenemos que discernir lo que está ocurriendo. Porque en algo yo estoy fallando, una puerta estoy abriendo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Derribando, dice, argumentos.
Escuche, derribando argumentos, derribando toda altivez, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo el tiempo van naciendo nuevas maestrías, nueva sabiduría y conocimientos que no provienen de Dios, que están educando al hombre. Hoy hay gente que son estudiados, gente preparada, que califica, ¿sí?, en responsabilidad y en tantos estudios que calificó, aprobó, y hoy está peleando para que la vida de un niño, que nace niño, nace varón y tiene una conducta de mujer, está peleando para que todos puedan obedecer, que lo que está deseando ese niño está correcto. Hoy eso se está aplaudiendo, es lo que se está abrazando, es lo que nosotros lo tomamos como algo normal, como algo natural. Desde Rincón de los Sauces, Neuquén, Argentina y el mundo, Ministerios Vida y Paz para las Naciones. Vida y Paz para las Naciones. Te invita a escuchar un mensaje de revelación, poder y de milagro en la voz del pastor Sergio Farías. Vamos a compartir la palabra en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5. Hoy quiero hablarle algo que es totalmente interesante para nosotros, ¿sí? Porque hay una de las cosas que el Señor está haciendo con su iglesia, debido a muchas razones que voy a ir desarrollando a medida de este mensaje, de esta palabra, ¿sí? Hay una ausencia de discernir las operaciones de las tinieblas, cómo las tinieblas se están moviendo en el mundo global y cómo todo se va preparando. Una de las cosas que Satanás hace a la sociedad es que lo único que hace mostrarle al hombre es el comienzo, pero nunca le enseña al hombre el final que tendrá si no tiene a Dios en su corazón. Satanás es un experto en mostrar el comienzo de muchas cosas que pudieran ser buenas o no, pero le enseña el comienzo. Jamás Satanás les enseñará el final que tiene ese hombre y esa mujer o esa generación si no está tomado de la mano del Señor. Entonces, hay una cosa que quiero hablar hoy del crecimiento, cómo se está intensificando. El crecimiento de la maldad en el hombre, cómo está creciendo. Usted ve las redes sociales y hay noticias que te ponen la piel de gallina, ¿sí? Hay cosas que te horrorizan. Jamás te puede pasar por la mente que el hombre pueda haber llegado a torcer su moral de tal manera, ¿verdad?, que esté haciendo tantos estragos contra la vida misma del hombre, ¿verdad? Gente que está haciendo cosas que son totalmente despiadadas. Pero ¿por qué pasa todas esas cosas? Ha llegado el hombre por causa de nuestra desobediencia, ¿verdad? Ha llegado el hombre a tener un grave crecimiento. Hoy estamos en el mundo global que tiene un grave crecimiento, ¿sí?, a lo malo. Hay una seducción a hacer lo malo. Hay una inspiración, hay una maestría, hay una sabiduría que está siendo soltada a diario, ¿sí?, siendo inspirada y revelada a diario, ¿sí?, para que el hombre sea incitado a hacer lo malo. Entonces hoy pareciera que hoy es más rentable, es más reconocido, es más aplaudido hacer lo malo, porque pareciera que hay una generación que hoy a la mayoría de las cosas que son malas se les está llamando bueno, a la mayoría de las cosas, y a lo que es bueno hoy, ¿sí?, hoy se le está llamando que lo bueno es malo. Entonces hay una publicidad que está siendo soltada diariamente, y eso ha hecho, quiero que me logre entender esto, eso ha hecho que la vida de la iglesia, la vida de muchas personas estando en Cristo, no tengan la capacidad de discernir cómo Satanás está operando también para engañar la vida de muchos. Y no nos damos cuenta que a veces está el consejo de las tinieblas, de pensamientos, ¿verdad?, de maldad, y no nos damos cuenta que hay una inspiración ahí espiritual paralelo al lado nuestro, y no nos estamos dando cuenta, no estamos teniendo el discernimiento de estas operaciones. Ahora,
Libro de Génesis capítulo 6 versículo 5. Vamos a hablar en cuanto al crecimiento de esto versus gente que se aflige por el pecado. Vamos a hablar del mal, pero verso a eso vamos a hablar de gente que verdaderamente se aflige por el pecado y que toma una posición firme en contra de estas operaciones. Es triste, ¿no? Pero ver cristianos, ver creyentes hoy, familias completas, volviéndose a las cosas terrenales a diario, volviéndose, rechazando la cruz, rechazando vivir en santidad, rechazando vivir en orden. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos la capacidad de discernir. Oiga, no tenemos la capacidad de discernir las operaciones de Satanás. Dice la palabra de Dios en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. ¿Sí? Y hoy lo vemos en esta época que se vuelve a manifestar exactamente lo mismo, pero aún con una doble porción de crueldad y de maldad. Dice de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Oiga, iglesia, si nosotros, mire, en cuanto al discernimiento de las cosas espirituales de maldad, si nosotros no amamos la liberación de estas influencias espirituales, si no discernimos, es porque no estamos amando la liberación. Cuando hay un discernimiento es porque hay una búsqueda a discernir, porque hay una intencionalidad en mí discernir lo que está ocurriendo a mi entorno, a mi alrededor. Y nosotros tenemos como iglesia la responsabilidad de discernir lo que está ocurriendo en el ámbito natural y en el ámbito espiritual, porque el Señor nos ha dado esa capacidad. El mal cada día va a ir aumentando cada día más, y hay pequeñas cosas que a veces no nos damos cuenta, y eso hacen, ¿verdad?, que el enemigo comience a trabajar de tal manera que perdemos la capacidad de discernir que aún en eso también las tinieblas está trabajando. ¿Para qué? Para torcernos del verdadero camino. Ahora, si nosotros no amamos la liberación, quiero que se active esto en esta casa: amar la liberación. Si no amamos la liberación de estas influencias, si no amamos la liberación de los comportamientos humanos, de comportamientos humanos que están con una moral torcida, que no se está preocupando ni está meditando en lo que está diciendo, que ni se preocupa ni está meditando ni percibiendo lo que está pensando, las cosas que está imaginando. Hay gente que, teniendo a Dios en su corazón, no le da importancia aún a los pensamientos que le vienen a la mente, y no se está dando cuenta que hay una influencia de espíritus de demonios trayendo pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, trayendo pensamientos que van en contra del propósito eterno que Dios tiene con nuestras vidas. ¿Qué necesitamos hoy? Padres y madres con discernimiento espiritual. Se necesitan matrimonios que tengan la capacidad de tener discernimiento espiritual, creyente con discernimiento espiritual. Y Dios está buscando un pueblo que también pueda sentir el mismo dolor que el Padre está sintiendo, la misma aflicción que hoy el Padre está sintiendo por la humanidad que se está perdiendo. ¿Quién es el único que puede sentir y que tiene la capacidad de poder sentir? La iglesia de Cristo. Somos nosotros. El dolor que el Padre siente. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Créame que la iglesia ha perdido esa capacidad. No queremos ser nosotros desechados por los hombres, no queremos ser despreciados por los hombres, y eso nos ha llevado a tener incapacidad de discernir lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, o el rostro. Fue, dice, menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. ¿Se da cuenta? Filipenses 3:18 dice: porque por ahí andan muchos. ¿Quiénes son estos muchos? De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora, dice, lo digo llorando,
Qué tremenda carga que tenía este hombre, ¿no? Que son, dice, enemigos de la cruz de Cristo, que son enemigos del mensaje verdadero, correcto. Que no se trata solamente de hablar de Cristo, ¿verdad? De hablar de la Escritura, de conocerme la palabra, sino se trata que mi transformación sea de adentro hacia afuera. De eso se trata. De que no sean palabras nada más, sino que lo que te estoy hablando y lo que tú me estás hablando del reino de Dios es algo que tú y yo estamos practicando. Eso es lo que el mundo necesita. Y eso es lo que nos permite a nosotros y nos califica para discernir lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual. Si hay influencias espirituales de maldad que están atacando nuestras vidas, que están atacando nuestro entorno, que están afectando nuestra familia, tener la capacidad de discernir. ¿Por qué? Porque amamos al Señor, porque vivimos una vida conforme al corazón del Padre. Que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin, dice, de los cuales será perdición. El fin de ellos. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así dice la Escritura. Solo piensan en lo terrenal. Amado, acá vamos a entrar y voy a enseñar algo. Tómeme atención en esto, porque si usted no ama la liberación, vas a ser incapaz de discernir lo que está ocurriendo. Hoy fíjese, hay costumbres, hábitos, pensamientos, palabras. Hay comportamientos dentro del pueblo de Dios que necesitan ser rechazados. A veces nosotros tenemos costumbres, a veces tenemos hábitos, tenemos pensamientos, palabras, comportamientos, que es más de lo mismo de todos los días. Y a veces no nos ponemos a meditar que tales costumbres que tenemos y pensamientos que tenemos, tiene que llegar un momento en la vida nuestra que tenemos que rechazarlo. Porque si tú te pones a pensar, te darás cuenta. Si comienzas a discernir que esos hábitos, esos pensamientos, esas palabras, cómo te diriges, esas actitudes que a veces tenemos, nos daremos cuenta, al final, si buscamos discernir, nos daremos cuenta que no hay una participación divina, hay una participación de demonios, de influencias demoníacas. Pero ¿por qué ocurre todo esto? Porque se le ha estado brindando demasiada competitividad. No se le está dando la importancia al orden que el Señor nos está llamando estar. Más bien, ¿sí? Hoy en día aquellas cosas son más importantes en el diario vivir, como el enojo, como el desacuerdo, como la ira, como el resentimiento dentro del cuerpo de Cristo. Y no estamos teniendo la capacidad de discernir, ¿verdad? Que hay situaciones y comportamientos que se han hecho parte de nuestro ciclo de vida, y eso no nos permite hacer cambios, y no nos facilitan estar en familia, y no nos facilitan estar en comunión, y no nos facilitan estar en oración, y no nos facilitan permanecer. Si no nos facilitan aquellas cosas que son hábitos, son comportamientos, son pensamientos, son palabras que no nos permiten permanecer en el don que el Señor nos ha dado, no nos permite estar en el cuerpo de Cristo, porque hay manifestaciones, porque hay influencias espirituales de maldad, y que tenemos que tomar nosotros atención y discernir lo que está ocurriendo en estos años. La maldad del hombre va a crecer cada vez más. Por eso el hombre cada vez está más frío ante un accidente, ante una violación y a tantas cosas terribles que ocurren. Lo tomamos como una noticia más, porque hemos endurecido nuestro corazón. Y ahí es donde participa las tinieblas. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja. Para que Satanás no gane ventaja, dice, alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amados, el Señor, si hay algo que está haciendo en este tiempo sobre la vida de su pueblo, sobre la vida de los creyentes que estamos buscando al amado todos los días de nuestros días, es que Él está actualizando a su iglesia en nuestro modelo de liberación. Él nos está actualizando en nuestra manera de comenzar a discernir los tiempos que verdaderamente estamos viviendo en estos días. Gálatas dice, capítulo 5, versículo 1, dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta palabra es muy bonita, es tremenda, ¿verdad? Pero cientos de cristianos no están viviendo esto. Estad pues firme. Hay cientos de cristianos que no están viviendo firmes.
no viven en la libertad con que Cristo nos hizo libre, sino que viven cautivos del enojo, cautivos del rechazo, cautivos del desacuerdo, cautivos de las continuas peleas. Siempre hay un motivo para estar desacuerdo. Cuando yo estoy dándole la oportunidad al desacuerdo, a la gritería, al enojo, que es algo continuo que se comienza a tornar en la vida de un matrimonio, en la vida de un padre con un hijo, cuando conociendo al Señor, pudiendo estar en libertad con la que Cristo pagó para que nosotros pudiésemos andar en libertad, dejamos que ámbitos de manifestaciones espirituales de maldad comiencen a operar en torno de nuestros días, en torno de nuestros pensamientos, y allí se ocultan los demonios. Operaciones espirituales de maldad oculto en el enojo. De la nada te enojas y te irritas y te pones mal, y en un segundo puedes echar a perder toda una semana espectacular, y no nos damos cuenta que lo que está ocurriendo es que yo necesito liberación. Dios no te va a dar enojo para que te enojes y termines abortando todo lo que el Señor está haciendo contigo. Si no te lo da el Señor, ¿quién es que provee el enojo, la ira, el resentimiento, la maldad, la crueldad, el desacuerdo, la injusticia? Ser injusto el uno con el otro, no saber permanecer el uno con el otro. Amado, todas esas cosas que parecieran sutiles de la vida, la iglesia, gran parte, mucha gente ha perdido la capacidad de discernir y lo toma como algo más natural de la vida, y no es algo natural de la vida. Como la maldad en este mundo está creciendo, también esa maldad le está pegando a la vida de muchas personas en Cristo. Y muchos se están perdiendo la fe, se están desanimando por cosas muy pequeñas. Y están dejando la fe, el camino verdadero están dejando. Están agotando sus últimos recursos. Están hablando el consejo de Satanás, mas no el consejo de Dios. Porque están ignorando demasiado tiempo las artimañas del error, las artimañas de Satanás. Yo quiero en esta noche que tú te alertes por un momento en tu vida, como familia, como padre, como esposo. Yo tengo la capacidad, tengo el derecho y tengo la necesidad de todos los días estar alerta, despierto, atento de lo que está ocurriendo en mi entorno. Yo no puedo perder esta salvación tan grande. El Señor te dio y me proveyó esta salvación tan grande. No hice nada, ¿verdad?, para obtener, ni usted ni yo. De gracia la recibimos. Pero no perdamos esta salvación tan grande. No perdamos el estar activo en nuestro llamado, en vivir en esta gracia preciosa, en el manifestar el reino verdaderamente y ser cristianos no tibios, no fríos, sino cristianos que estén metidos en la brecha, buscando y amando al Señor con toda la fuerza. Y todo el tiempo está nuestra vida estar en un estado de firmeza. Todo el tiempo asegurarnos que nuestra vida tiene que estar en un estado de libertad, porque es la posición en la que Cristo nos puso. Amado, si usted acepta la gritería, el enojo, lo acepta como algo normal, el desacuerdo, y todo tiene que tornarse por una discusión y no por el acuerdo en su hogar, conociendo al Señor, usted tiene que entender y percibir que allí hay participación que usted está dejando, que son participaciones demoníacas. Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Usted lo quiera creer, yo lo quiera creer o no, a Satanás no le importa. Él cuando tira a matar. Él no toma por inocente las palabras porque no sabía. Él no toma nada por inocente. Todo lo que nosotros decimos lo toma. Gente vencida por el enojo a diario. Enojos que no son enojos de aquellos años, ¿verdad?, sin conocer a Dios, pero son enojos momentáneos. Pero esos enojos momentáneos no paran nunca. Son ciclos repetitivos que se anuncian todos los días. Y si usted no se da cuenta, en eso tiene participación de espíritus, de influencias demoníacas. Yo debo discernir, debo entender, comprender qué está ocurriendo en mi entorno, qué está pasando conmigo. Gente vencida por el desacuerdo, vencida porque está poniendo más la mirada en las cosas de la tierra que en las cosas de arriba, y cada día está perdiendo protagonismo en el reino, porque estamos desenfocándonos cada día más así, cuando no tenemos el discernimiento que debemos tener. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3.
Dice, pues aunque andamos en la carne, ¿verdad? No militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias, dice que no son carnales. Tu lucha no es con discutir, con estar en desacuerdo, con estar diciendo palabras feas, palabras negativas, automaldiciéndote. Eso no es de la vida de un cristiano. Pero cuando está ocurriendo, tenemos que discernir lo que está ocurriendo. Porque en algo yo estoy fallando, una puerta estoy abriendo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Derribando, dice, argumentos. Escuche, derribando argumentos, derribando toda altivez, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo el tiempo van naciendo nuevas maestrías, nueva sabiduría y conocimientos que no provienen de Dios, que están educando al hombre. Hoy hay gente que son estudiados, gente preparada, que califica, ¿sí?, en responsabilidad y en tantos estudios que calificó, aprobó, y hoy está peleando para que la vida de un niño, que nace varón y tiene una conducta de mujer, está peleando para que todos puedan obedecer, que lo que está deseando ese niño está correcto. Hoy eso se está aplaudiendo, es lo que se está abrazando, es lo que nosotros lo tomamos como algo normal, como algo natural.